Bueno, si os parece, vamos comenzando la cuarta sesión del curso. Buenas tardes a todos y gracias por asistir. Hoy abordaremos la cuarta sesión del curso de Repensar la Economía sobre keynesianismo y post-keynesianismo con el profesor titular Fernando Esteve de la Universidad Autónoma, que imparte clases de teoría económica e historia económica. Bueno, no voy a pasar a presentar ni economía alternativa ni economía nuestra, porque me imagino que ya os lo conocéis todo. Y avisaros que, como las anteriores sesiones, va a estar grabada y también en streaming por la página web. Le doy paso al ponente. Buenas tardes, y como es de recibo y de rigor y obligatorio, pues lo primero es dar las gracias a los concurrentes por venir a aguantarme, a soportarme, a oírme. Se supone que tienen cierto interés por escuchar alguna cosita que pueda decir sobre economía keynesiana y post-keynesiana, así que de salida el agradecimiento. Ya veremos si al final las expectativas son racionales y se encuentran satisfechas o cumplidas de alguna medida estadísticamente adecuada. Después, como siempre, es post, es cuando se verá si realmente el modelo tenía algo de validez. Este agradecimiento, pues, se lo extiendo también a los que me han invitado, por supuesto, la gente, a los amigos de Econo Nuestra. Y además es un agradecimiento, vamos a decir que normalmente estos agradecimientos son falsos, ¿no? Porque uno no tiene la menor gana de pasarse una tarde hablando de estas cosas, así, a menos que haya una contribución monetaria por el medio. Pero vamos, esta vez además es sincero, porque me ha permitido volver a leer y reencontrarme con un viejo amigo, que era John Maynard Keynes, por supuesto. Ha sido un reencuentro espiritual, no real, porque todavía cada vez soy más descreído respecto a la posibilidad de existencia en otro mundo, así que pues imagínense. Bien, me ha vuelto a reencontrar con Keynes y la verdad es que cada vez me encanta más, me sorprende más. Me he traído aquí un libro que me lo he vuelto a leer simplemente para esta sesión, Keynes, el retorno del maestro. Está en castellano y es un libro excelente, se puede leer, de Robert Skidelsky, es aconsejable para todo el mundo. Y también, aunque no lo he traído porque es mucho más gordo, he estado mirando, aunque no he leído la biografía de John Maynard Keynes de Skidelsky, que tiene 900 y pico páginas y es una delicia leer. Te encuentras con una persona que realmente era un buen tipo, un absoluto buen tipo, mucho mejor que sus lectores, incluido yo. Una buena persona, realmente. Un tipo excepcional, magnífico, generoso, aunque sea de clase alta, pero un tipo absolutamente sensato. Te creo, aunque en el libro no viene que el único momento que se le recuerda así de cierta maldad fue cuando encargó a Piero Sraffa la crítica del libro que había escrito Hayek al respecto de la teoría del ciclo. Y Hayek, porque, como una especie de venganza, porque Hayek le había criticado a él la teoría del dinero, y entonces Sraffa salió directamente desbocado, como un cerebro como él, y vapuleó a Hayek directamente, pero por activa y por pasiva, desde entonces la teoría del ciclo de los austríacos. Ana, ¿habéis hablado de los austríacos? ¿Habéis tenido? No, todavía no. Pues bien, no se ha recuperado del golpe que le dio Piero Sraffa en el año 34. Pero bueno, a otra cosa. Me ha tocado a mí exponeros algo sobre repensar la economía desde el punto de vista keynesiano o post-keynesiano. He cogido un determinado punto de vista para exponeros que a lo mejor no era el que esperabais o el que se esperaría que diera un profesor, que alguien que se encarga de la teoría económica. Ya veremos si luego al final acierto o no acierto. He intentado ser poco convencional en la exposición que voy a hacer de algunos de los principios básicos del keynesianismo y del post-keynesianismo. No voy a distinguir demasiado entre ellos. Estaba un poco satisfecho diciendo que estarán esperando otra cosa de mí, estoy como siempre anticipando, pero esta mañana ha habido un debate en mi propia facultad y me ha convencido de que sí, que he acertado, de que he cogido un buen punto de vista. Luego os cuento, estoy anticipando de por qué creo que al final he acertado, a lo mejor no, pero vamos, estoy satisfecho con el punto de vista que he cogido. Bueno, en principio vamos a hablar sobre keynesianismo y post-keynesianismo, pero ¿desde qué punto? ¿Cómo lo podemos hacer para describir algo? Pues podría irme a la pizarra y empezar a poner ecuaciones y hablar del sector gasto, sector producción, intercambios, el sector financiero, los flujos de fondos. Vale, una clase convencional.
Pero creo que esto no es lo apropiado. Para eso ya tenéis vuestros profesores convencionales y yo aquí, a fin de cuentas, estoy de profesor no convencional, ¿no? Entonces he decidido utilizar otro método. Un método de exposición que va a ser metafórico, analógico. George Lakoff, que es un lingüista muy conocido, también Ortega, se dijeron que la analogía y las metáforas son muy útiles a la hora de exponer algo. Nos ayuda a entender mucho utilizar metáforas. Continuamente estamos utilizando metáforas sin saberlo. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Son dos metáforas de geometría política que ahora son relativamente muy conocidas. Entonces siempre estamos hablando con un lenguaje metafórico. Hasta cuando hacemos economía. Normalmente cuando hacemos economía, ¿qué metáfora utilizamos? Pues no creo que os diga nada nuevo cuando cuento micro, cuando cuento macro, utilizo una metáfora fundamentalmente mecánica. La sociedad es un mecanismo muy complicado y se trata de ver si funciona bien o si funciona mal. Entonces, ver las relaciones que existen. Teóricamente deducimos unas relaciones, luego vamos a ver si los económetras nos dicen si son verdad, siempre dicen que son verdad. Para eso están los económetras, para justificar cualquier teoría que se les diga que tiene que justificar, y santas pascuas seguimos en Santa Ventura. Bien, pues yo voy a proponer aquí otro tipo de metáfora. La metáfora que voy a utilizar es una metáfora distinta. Voy a equiparar y os voy a pedir que me sigáis con una metáfora que voy a hacer igualando metafóricamente, por supuesto, la medicina con la economía. Es decir, la idea que voy a defender es que la sociedad es un cuerpo. Es un cuerpo. Es decir, es una visión organicista. Frente a la visión mecanicista habitual que se da en las clases de teoría económica o de economía en general, voy a defender una visión organicista. La sociedad es un cuerpo. Es un cuerpo con órganos, con células, un cuerpo vivo. Pero claro, como todo cuerpo, pues, bromas, y todos los cuerpos vivos también enferman. ¿Y nosotros qué seríamos? Pues exactamente igual que cuando estamos enfermos acudimos al médico de cuerpos, al médico de cuerpos físicos, concretos, para que intente curarnos, pues realmente cuando una economía está enferma, acudiríamos a los médicos economistas. Los economistas serían los sanadores, en último término, los médicos del cuerpo social, de las enfermedades económicas del cuerpo. Simplemente con eso, directamente. Digo, esta perspectiva no está nada mal, si lo pensáis. Porque claro, si igualamos y juntamos medicina y economía, nos damos cuenta el estado tan absolutamente retrasado en que se encuentra nuestra ciencia, entre comillas, la economía, cuando la comparamos con la medicina. Realmente, si la comparamos con la medicina moderna, a partir de los experimentos de laboratorio, se ha ido constituyendo crecientemente más en una ciencia empírica. Existe un modelo que se llama la medicina basada en la evidencia. No aplican tratamientos a menos que se haya constatado que funcionen. Esto es lo característico de la medicina del siglo XX, que ha tenido un éxito enorme que se ve en la cara de sanos que tenéis todos vosotros, y yo, que ya soy mayor porque todavía estoy vivo aquí, pues buena parte de ello se debe precisamente a estos avances de la medicina científica. Bien, si nos fuéramos al siglo XVII nos encontraríamos con una medicina nada científica. Podríamos encontrarnos, y hay textos que lo reflejan, pues a un paciente, y entonces a continuación está rodeado por diferentes médicos, cada uno de los cuales pues da una visión diferente de qué acontece y qué aqueja a ese cuerpo concreto, si son los malos humores, si hay alguna especie de mal de ojo, y luego prescribe tratamientos al tuntún. El resultado es que era relativamente más frecuente de que los médicos mataran a los pacientes que a la inversa, que los curaran. Bien, pues ¿qué pasa con la economía si la consideramos como si fuera una medicina? Vale, tenemos aquí al cuerpo doliente de la sociedad. Una economía está en crisis, tiene una serie de problemas esa sociedad. Y entonces de pronto hacemos palmas y llamamos a los médicos, y de pronto no viene solamente un médico, aparecen varios. Aparecen un grupo de médicos, cada uno de ellos de una escuela diferente, y cada uno de ellos va con su diagnóstico, su teoría respecto a qué enfermedad tiene el paciente y, por supuesto, su tratamiento. Hay diferentes perspectivas de los economistas médicos sobre las enfermedades del cuerpo económico y social. Hay diferentes. Y el resultado de todo eso es que normalmente que utilizan los diferentes médicos economistas, pues tienen teorías, algunas de ellas cada cual ya veremos más curiosa, y recetan tratamientos, un poco al tuntún, un poco por seguro.
Y a veces incluso, como veremos, se produce lo que se llaman las enfermedades iatrogénicas. Los propios médicos causan la enfermedad. Los propios economistas causan las enfermedades del cuerpo social, del cuerpo económico. Existe una curiosa distinción en la medicina que se llama la medicina alopática, de la medicina homeopática, de la medicina naturista. La medicina alopática es la medicina científica, la que conocemos, la que vas al médico y te prescribe pastillas, medicamentos, te hace tratamientos. Los naturistas, ya sabéis, no hacen nada, deja que el cuerpo se resuelva a sí mismo. Su propia fuerza interior lo hay que dejarlo que funcione bien. Solo tratamientos naturales, nada. La naturaleza. No hay que meterse. Dejemos que el cuerpo se recupere de sus dolencias. Y luego están los homeópatas. Un poquito, vamos a tocar un poquito. Y con eso sigli similo curantur, pero que se llamaba Heinen, creo que era el médico que en el siglo XVIII se inventó eso de la medicina homeopática, pues tendrá efecto. Frente a un veneno, vamos a dar un venenito pequeño, diluido hasta 1 partido por 10 millones, ya el cuerpo ya se acostumbra a eso. Vale, 3, digamos, escuelas médicas directamente. Por supuesto, solamente hay una verdadera, como la religión, la medicina científica. Si os pasa algo grave, no vayáis a un homeópata, os aconsejo ir a un médico alopático. Pues vamos a ver, pues ocurre que es sorprendente porque nos encontramos que en economía también nos encontramos con los mismos tipos de médico-economistas. Es increíblemente sorprendente. De pronto aparece por aquí algún seguidor. Esta mañana me he encontrado con uno del reverendo von Hayek, ¿no? El famoso von Hayek, premio Nobel de Economía, un hombre extraordinariamente inteligente y valioso, amigo de Keynes. Y entonces que diría, como casi todos los austríacos, no, el problema del cuerpo económico se debe, este enfermo económico tenemos aquí, esta sociedad económica que está enferma, ¿a qué se debe? Se debe a que alguien desde fuera ha intervenido, normalmente es el Banco Central, ha intervenido en el delicado funcionamiento corporal del sistema de mercado y el resultado final está peor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Son los médicos naturistas por excelencia, los austríacos. No metas la mano, saca la mano, deja que la economía funcione por sí mismo. Dice que la teoría que tienen estos señores, los austríacos, economistas austríacos, que son gente, por cierto, muy amable, muy inteligente, es la teoría de la resaca. ¿Qué es una crisis económica? Es la resaca después de la borrachera. Después de habérselo pasado muy bien, haber tenido una expansión, estar en el momento del alza, la economía iba boyante, pues luego a continuación tienes que padecer la resaca. Obviamente a cualquiera se puede dar cuenta que son gente que mejor no ir con ellos de borrachera, porque intentan rápidamente frenarte, porque ocurre que siempre ven que después de pasarlo bien tienes que pasarlo mal, tienes que compensar. Tienen un toque religioso y moral que a mí personalmente no me agrada lo más mínimo. No, tienes que pasarlo mal después de haberlo pasado bien. La economía, no solamente, la economía es, tienes que quita las manos de la economía, no te metas. Ahora si lo has pasado bien y te has pasado, ahora sufrí un poco, vale, sufrí más. ¿Os suena esto algo? Vamos a ver negociaciones con Grecia, ¿qué os suena? La utilización de la economía como instrumento moral. Te pasaste el fin de semana pasado, mejor dicho, te pasaste los 7 años desde el año 2005 hasta el 2008. Sufre. Te lo mereces, sufre. Es un tipo de respuesta. Pero fijaos que es muy parecido a los médicos naturistas. Luego deja el cuerpo humano funcionará, la economía funcionará si no le metes mano directamente. Todo naturista, directamente. Es muy curioso, porque es un mente un poco estirado. Bien, pues podemos encontrar con otro tipo de médicos que también habrán aparecido, economistas por aquí. Por ejemplo, cojamos a un médico economista marxista. Entonces, un médico economista marxista de pronto descubre también ahí el paciente de Oriente, entonces, ¿qué descubre? Pues dice, ahí hay unas contradicciones internas, que es el responsable de que este individuo esté mal. Hay unas contradicciones dentro de él. Probablemente, por eso esa conexión que hay entre la teoría del valor y la teoría del psicoanálisis marxista. Hay algo oculto que hay debajo, un problema. Hasta que no se resuelva esa contradicción, no hay nada que puedas hacer. El problema es la contradicción básica, que está oculta. Y entonces lo que tiene son los síntomas de esa contradicción, de ese enfrentamiento entre el capital y el trabajo. No hay nada que hacer, en todo caso, pues es como poner pañitos calientes si tienes fiebre. Lo que tiene que ocurrir es que se resuelva de una vez por todas esa contradicción. ¿Cuándo? In illo tempore, cuando venga la revolución y cambie el sistema, etc. Vale,
es otro tipo de tratamiento directamente. Luego vienen mis queridos porque no paso de hablar de ellos, me paso la vida dando clases de ellos porque no me dejan hablar de otra cosa. Son mis economistas no favoritos, pero me toca hablar de ellos, como eso que sabéis todos, los economistas neoclásicos. No es por nada, es que es la jerga común. Los economistas médicos neoclásicos, no, estos son unos médicos que son alopáticos, sí que hay que intervenir de vez en cuando. Pero curiosamente lo que hacen es una cosa extraordinaria. De pronto descubren también por qué hay enfermedad en el cuerpo del paciente y de pronto descubren que hay ciertas rigideces o que está gordo el paciente, no está en forma. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, es que tienes una dieta que no se puede soportar, le dice el médico neoclásico al paciente. Tenemos que hacer algo contigo. Una dieta de austeridad a ser posible. Se trata de, hay que eliminar las cosas ineficientes, esa grasa que te sobra, ¿no? Esa grasa que son esos trabajos del sector público, ineficientes, esos salarios tan elevados, quítalos. Esas rigideces, vete, ponte a hacer deporte. Austeridad, dieta, deporte, políticas de oferta. Se le llama una manera más teóricamente aconsejable. Es ese otro médico directamente. Estos ya existían en el siglo XVII. Si cogéis mira, lo tengo aquí, a ver si lo encuentro aquí. Si cogéis El enfermo imaginario de Molière, te cuento una historia. Van los doctores a examinarse para sacar la medicina y los profesores les preguntan y les dicen ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo curarían? Dice textualmente, el edema alcohólico, el asma, la melancolía, las enfermedades de los pulmones y cualquier otra. Y todos los estudiantes responden lo mismo, y así aprueban directamente. Clisterium donare, postea se ignare, en suita purgare. ¿Qué consiste? Primero irrigación, luego sangría, finalmente purgación. Era lo que se aplicaba en el siglo XVII. De tal manera que yo he observado que todos mis colegas neoclásicos, por muy formalmente hablen de modelos de SGE, o estén al punto del final de la teoría de los ciclos reales, siempre te dicen lo mismo. Siempre, para cualquier tipo de problema, da igual, la solución es la misma. Austeridad, mercados libres, flexibilidad, siempre dice lo mismo. Todas las enfermedades se tratan con sangría, punto. Esto me suena, ¿no? Los médicos neoclásicos, y por fin quedan, ¿quiénes quedan? Pues los médico-economistas de los que voy a hablar esta tarde. Pues los keynesianos y post-keynesianos. Estos son médicos de lo más habitual, son médicos de la seguridad social directamente. Aplican protocolos, pues son estos. Y entonces pues dice, pues vale, es que ocurre que el cuerpo humano, pues mira lo que pasa. Que hay problemas, pero mira, esto es el tratamiento, hay que intervenir. Sí, no, estaría bien que hicieras deporte, pero bueno, si no, pues toma la pastillita esta. Vamos aguantando, vamos a hacer políticas. No hay política fiscal, política monetaria, política de renta. Vamos a intentar si resolvemos estos problemas. Esta es la visión que tenía Keynes de la economía. Al final de un artículo precioso, donde los haya, luego hablaré de otro, también cortito, que se llama Las posibilidades económicas de nuestros nietos, un artículo que lo escribe Keynes en el 28, pero que lo lee aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes, en 1930. Dice, ojalá que con el tiempo la economía fuera una ciencia humilde, como la odontología. Vale, algo que sea útil, que sirva. A alguien le duelen las muelas y se lo resuelve el problema directamente. Sin preguntar incluso es que te mereces que te duela porque has tomado muchas chuches con mucho azúcar. No, te duelen las muelas, te resuelve el problema. Eso, digamos, es el enfoque concreto, keynesiano en términos de medicina económica. Bueno, pues en estas estamos. Creo que estos son los tipos de tipos de economistas que tenemos. Bueno, pues ahora de lo que se trata es de introduciros un poco más en la idea de qué vienen a decir los economistas keynesianos y post-keynesianos. Podría hacerlo de una manera muy académica, lo voy a hacer de una manera menos académica, pero creo que en el fondo sí que es importante como la manera de hacerlo. Y lo voy a hacer simplemente aprovechando que creo que el subtítulo de estas jornadas se llama Más allá del Homo economicus, no más allá del hombre económico, ¿no? Entonces es lo que importa. Empezar a ver
si podemos ir más allá del hombre económico. Y lo primero que hay que pensar entonces es que, ¿por qué incluso se llama así no sé por qué habréis elegido para estas jornadas esto de más allá del hombre económico, pero me parece extraordinariamente adecuado. ¿Por qué? Pues voy a partir de una frase de un post-keynesiano español, que es un profesor, que no lo conozco, de la Universidad de León, y en un artículo publicado en el Journal of Economic Issues del año 2008, que se llama The Economic Behavior of Human Beings, empieza con una sentencia extraordinariamente concluyente. Dice: los resultados de un análisis económico están en gran medida predeterminados por la concepción que se adopte acerca de los seres humanos y de su comportamiento. Es una frase importante, creo yo. Parece una tontería, parece una cosa de sentido común. Pero no lo es. Repito, viene a decir que cualquier análisis económico, los resultados están predeterminados en gran medida por la concepción que se adopte acerca de los seres humanos y de su comportamiento. Es decir, la idea que se tenga acerca de los seres humanos y de su comportamiento. Creo que en el fondo esa es una de las grandes divergencias que existen entre las diversas escuelas de médicos economistas que os he hablado. Diferentes enfoques sobre qué son los seres humanos y cuál es su comportamiento. Entonces, lo que voy a contaros es cómo es la concepción de los seres humanos y del comportamiento que tienen los economistas keynesianos y post-keynesianos. Pero lo voy a hacer de una manera sesgada. Lo voy a hacer no en el vacío. Lo voy a hacer planteando como diferencia, como alternativa del modelo dominante. Es el problema que tiene ser un modelo dominante. Te defines con relación a él. Así que yo voy a hablar de por qué y cómo los economistas keynesianos y post-keynesianos tienen una visión diferente sobre los seres humanos y de su comportamiento. ¿Diferente a quién? A la visión de los seres humanos y su comportamiento que tienen los economistas neoclásicos. De tal manera que los resultados de un tipo de análisis, en el caso de un economista neoclásico, y un análisis en el caso de un economista keynesiano o post-keynesiano, en último término los voy a reducir a el punto de partida, la diferente concepción que tienen de los seres humanos unos que otros. Es decir, que los médicos neoclásicos, médico-economistas neoclásicos, tienen una concepción determinada sobre los seres humanos, su comportamiento y sobre la sociedad. Los post-keynesianos y los keynesianos tienen una concepción diferente. No es nada extraño que sus respuestas sean diferentes, que sus diagnósticos sean diferentes ante las enfermedades del cuerpo económico, que la etiología de esas enfermedades sea diferentes para unos y para otros y que los tratamientos sean también diferentes. Es decir, que fijaros que voy a intentar reducir las diferencias a los fundamentos, no diré filosóficos, pero los fundamentos más profundos de ambas dos escuelas. No puedo hablar de las otras, pero hablaré de los neoclásicos como eje central porque es lo que todos conocemos, lo que todos tenéis que conocer, pues para acabar un grado de economía tenéis que manejar el modelo neoclásico. ¿De acuerdo? Pues bien, empecemos. Con arreglo al modelo neoclásico, o un médico economista neoclásico, ¿qué concepción tiene de los seres humanos y de su comportamiento? Pues su concepción es muy simple y esta es en lo que se conoce como el Homo economicus. Los individuos, los seres humanos, serían individuos de una especie del género Homo sapiens sapiens. Eso sí, los Homo economicus son gente inteligente. Forman parte del genus, del género Homo sapiens sapiens. No son neandertalienses ni nada de esto, no. Son de lo más moderno. Y que viven en un mundo muy particular, los Homo económicos. Y se relacionan con un mundo muy particular. Una especie de un planeta muy particular. Es como el planeta Tierra, pero no es como el planeta Tierra. Yo le voy a llamar planeta Tierra 2. Es donde viven los neoclásicos. Donde viven los Homo económicos del modelo neoclásico. Entonces, cuando ven un paciente, cogen el libro. Exactamente igual que un médico normal coge el libro de anatomía patológica. Y entonces dice, a ver, ¿qué le pasa? Y mira el libro y dice, pues aquí te falta un brazo. O te falta el bazo. Y dice, o lo tienes inflamado más gordo de lo normal. Y lo comprueban. Pues los médicos economistas neoclásicos llevan su libro de anatomía. Y el libro que llevan
es el libro que corresponde a la anatomía y al comportamiento del Homo economicus, que vive en un mundo muy especial, ese mundo que voy a llamar Tierra 2. ¿Por qué digo que es muy especial ese mundo? Porque uno coge un libro de texto y dice, a ver cuál es el mundo que me está describiendo esta teoría. Y sí, se parece a la Tierra. Hay gente, hay mercados, hay cosas, siempre los ejemplos, eso de la demanda de patatas, el precio es 8 y 9 kilos, esos ejercicios que ponemos en micro, y dices, man, se habla sobre el PIB en macro, pues lo mismo, parece que es el mismo mundo. Pero no, hay algo raro, tiene unas características espaciales y temporales de lo más raro, en términos físicos. La dimensión espacial y la temporal son raras, a uno le extrañan un poco. Veamos, empecemos por la dimensión espacial. El espacio en el que se mueven los homo económicos de los libros de texto neoclásicos es un espacio económico muy particular, es un espacio físico geométrico. Es decir, no hay rugosidad. Te relacionas en el espacio, pero ese espacio, el único coste que hay para desplazarse en el espacio del planeta Tierra 2, que es donde viven estos señores, los homo económicos, el único coste que hay es el tiempo y el rozamiento físico. Es decir, para llevar un producto del lugar A, el producto X del lugar A al lugar B, tienes que arrastrar ese producto y hay un rozamiento y hay un coste en recursos en llevar un producto A a B, en llevar una importación o una exportación. De vez en cuando aparece por ahí alguien que pone encima un arancel que dificulta el movimiento, pero no hay otras diferencias. O sea que la diferencia que hay que nosotros vemos en el Tierra 1, es por llamar así nuestro mundo, y de pronto descubrimos que diferente es, que el mundo es rugoso, que hay diferencias culturales, sociales, raciales, entre los lugares hay no hay. Es algo que en Tierra 2 afortunadamente no existe. O sea, en Tierra 2 no hay ese problema de esas rugosidades. No está el ISIS en Siria, no hay problema por ahí de que te puedan atracar, no. Y da igual estar en Etiopía que en cualquier otro sitio. El mundo es plano. Puedes ir y volver, tienes que pagar el coste y algún peaje, pero nada más. Es un mundo. Y es un mundo, por lo tanto, especial este Tierra 2, en respecto a la dimensión del espacio. Pero ya sabéis que el mundo físico tiene otra dimensión, la del tiempo. Y aquí es donde, en la dimensión temporal, es cuando el planeta Tierra 2 es de película directamente. Porque, ¿qué pasa en Tierra 2, donde viven los homo económicos neoclásicos? Pues que el tiempo es un tiempo especial. La señora Joan Robinson, que era una discípula de Keynes, lo llamaba que ahí se vive en un tiempo que llamaba el tiempo lógico, que es diferente al tiempo de Tierra 1, que es el tiempo histórico. En el tiempo lógico, ¿qué es lo que pasa? Pues en el tiempo lógico, pues podría contaros aquí. Pues tenemos el gráfico, por ejemplo, de oferta y demanda. Y entonces, desplazas la demanda, por las razones que sean, ya sabéis. Pues cae el precio de sustitutivo, de un complementario, aumenta la renta, cualquier cosa. Se desplaza y entonces los agentes se mueven, aumenta su nivel de producción. Y luego, llegan allí. Y entonces a continuación dicen, ahora cae la demanda, y se vuelven al mismo sitio, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en el tiempo lógico de los modelos, esto lo podéis entender así a la primera vez. Hombre, pues sí, más o menos. Pero imaginad que utilizáis un modelo como es el modelo de la decisión, la asignación temporal de un gran economista neoclásico, Gary Becker, ¿vale? Pues bien, según este modelo, pues el número de hijos que tiene una familia, pareja, está en función también del coste de oportunidad de los hijos, ¿vale? De tal manera que cuando el coste de oportunidad de los hijos cae, se tienen más hijos. Cuando sube, se tienen menos, ¿vale? Pues bien, imaginad este modelo con tiempo lógico. Significa que cae el coste de oportunidad de los hijos, tienen más hijos. Sube el coste de oportunidad de los hijos, te los cargas, tienen menos hijos. En Tierra 2 pueden pasar estas cosas, porque el tiempo es lógico, no es histórico. Te vas y vuelves cuando quieras, la demanda y la oferta. Bueno, aquí no pasa lo mismo, hay decisiones irrevocables. Yo tengo un hijo y vamos, aunque menos me suba el coste ahora, el señor Montoro o no sé qué, me suba el coste de su educación universitaria, no pienso cargármelo, me parece un poco excesivo, ¿no? Esas cosas no se hacen, digamos así. Al menos no se hacen en Tierra 1, pero en Tierra 2 no hay ningún problema. Sube el precio de los hijos, te los cargas y vuelves a tener el número óptimo de hijos. Vale. Os da ya la impresión de que Tierra 2 es un poco raro, eso del tiempo lógico del modelo. Para las patatas, tira que te va la demanda de patatas. Pero bueno,
Baja el precio del capital, inviertes y montas una siderurgia. Sube el precio del capital, borras la siderurgia, como la borras con una goma y desaparece. Tiempo lógico. En el tiempo lógico no hay irreversibilidades. En el tiempo histórico, de Tierra 1, sí. Pero claro, el problema no solamente está en esto del tiempo lógico y tiempo histórico, en algo más. En Tierra 2, donde viven los Homo económicos, la dimensión temporal tiene una característica especial que recibe un nombre. Se satisface lo que se llama el axioma de ergodicidad. ¿Qué significa el axioma de ergodicidad estadística? Pues significa que el futuro es estable y puede ser predicho de forma estadística o determinista, de una manera estocástica. Ello no quiere decir que tú puedas decir que va a ocurrir pasado mañana, pero sí que a partir de los datos del pasado puedes decidir la distribución de probabilidades de los acontecimientos futuros. Esto es un argumento, esta propiedad que tiene el tiempo en Tierra 2 es increíble. La ergodicidad. En la ergodicidad significa que tú a partir de los datos del pasado puedes construir una distribución de probabilidades de estados de la naturaleza que la puedes aplicar al futuro. De tal manera que aunque no puedas decidir si va a haber dentro de 5 meses una crisis económica, un hundimiento en el mercado de valores, sí que puedes decidir la probabilidad de que lo haya a partir de los datos pasados. Es decir, que el futuro replica estadísticamente al pasado. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una distribución de probabilidades de los estados de la naturaleza que pueden suceder en el futuro, eso lo puedo incorporar en la toma de decisiones de los agentes hoy. Decisión en situaciones de ¿qué? De riesgo, decido hacer. Entonces decido distribuir mis activos entre diferentes tipos de activos líquidos, más o menos líquidos, atendiendo a los datos del pasado. Eso es lo que se llama la teoría de los mercados eficientes. Esos algoritmos son los que meten en los sistemas de ordenador. Hasta que de pronto estallan las cosas y tienes una brutal caída en la bolsa, que nadie se esperaba. Nadie se esperaba, no, aparece entonces el Nassim Taleb y dice, no, es que utilizan una idea de que la distribución del futuro, de los acontecimientos en el futuro, no va a seguir la campana de Gauss, sino que es una ley de potencias. Nos hemos olvidado los cisnes negros. No, el problema no está en eso. El problema es más profundo. El problema es la idea de que el futuro se puede predecir estocásticamente, estadísticamente, a partir de los datos del pasado y del presente. O dicho en términos de Keynes, que no existe incertidumbre radical. Esto es el dato más raro, el dato más especial que existe en ese planeta Tierra. Que el futuro es previsible. Que el futuro es previsible, es decir, que puedes dar probabilidades. Eso es lo que está debajo de la hipótesis de expectativas racionales, que continuamente, con la que se os aturde continuamente en las clases. Por lo tanto, no, la idea de la creación de la novedad no existe. El futuro es conocible, no con precisión, pero sí estadísticamente, a partir de datos del pasado. Es difícil, extraordinariamente difícil, trasladar a nivel de que se viva, a nivel de piel, qué significa, cómo transcurre el tiempo en Planeta 2, en Tierra 2. Yo no lo he conseguido nunca. Hay un libro, que lo tengo aquí, está en castellano, se llama, Alan Lyman es un autor, se llama Los sueños de Einstein. Es un libro de pequeños relatos en que se imagina diferentes tipos de tiempo. El tiempo que transcurre circularmente, el tiempo que transcurre a saltos, y más o menos en un capítulo viene a decir cómo sería un mundo en que todo fuera predecible. Es un mundo rarísimo. Es un mundo rarísimo donde no habría errores nunca. Donde los errores al final no existen. Por lo tanto, nunca no os encontraréis de pronto un edificio a medio hacer que ha sido abandonado. No. Eso sería, a largo plazo, no habría errores. No habría errores porque los errores, por un lado, otro se van compensando y a la larga no habría errores.
iguales. El modelo estaría en equilibrio. Solamente si había algún extraterrestre o algo así que cambia lo que ocurre en Tierra 2, habría una perturbación extraña. Pero si no, el mundo sería estático, siempre, continuamente igual. Tierra 2, el supuesto de ergodicidad. Probablemente sea la crítica más fuerte que se le puede hacer al modelo neoclásico, es decir, hombre, estás hablando de una Tierra que suena a una novela de Ursula Le Guin o de James Ballard. No es de este mundo. Vale, esa es una idea que quiero mantener. El mundo de donde vienen los homo económicos neoclásicos son extraterrestres. Son realmente extraterrestres. De tal manera que lo que estamos resistiendo es una especie de invasión de los ultracuerpos. Es decir, los homo económicos de Planeta 2 están llegando aquí. Porque Planeta 2, Tierra 2, no es Tierra 1. Aquí el tiempo transcurre de una manera histórica. No te puedes volver del futuro al pasado. No, existen reversibilidades. Y segundo, nadie tiene la menor idea de cómo será las cosas en un futuro y conforme el futuro se va alejando, no. ¿Cuál es la probabilidad de que una acción de Telefónica el día 35, bueno, 35 es imposible, el día 25 de mayo del año 2027 valga 280 enteros o 280 puntos? Ni Dios tiene ni idea. Ni Dios lo sabe. Mejor dicho, Dios sí lo sabe. Porque un economista llamado Wald, en el año 64, dijo que para computar un modelo de equilibrio general con todos los datos y para el futuro también se necesitaría un poder de computación infinito, ergo Dios. Así que también es una analogía muy bonita el mundo neoclásico con la teología. Pues realmente Dios está debajo, el mercado es Dios directamente. Un poder de computación infinito es lo que tenía que tener el subastador barrasiano. Un mundo especial, un mundo muy especial, Tierra 2. Es un mundo absolutamente increíble, donde un empresario puede saber la probabilidad de éxito de cualquier decisión que tome, sin problema. Hombre, se puede equivocar a lo mejor, pero dice, mira, tengo un 80% de sacar pasta, tanta pasta, y un 20% de no sacar nada, de perder. A lo mejor ocurre que pierde, pero tiene un 80% y se da. O sea que tiene un 80% de sacar la pasta y se mete en una inversión y funciona, encima funciona. Sorprendente. Es el mundo de Tierra 2. Bueno, pues, luego volveremos un poco a hablar de Tierra 2. Pero vamos a ver la gente que vive en Tierra 2 como son. Los homo economicus que son muy especiales, pero estos sí que son además, son extraordinariamente especiales. Son gente como nosotros, por fuera, pero no por dentro. Ya por eso decía que la invasión de los ultracuerpos. Cuando era pequeño había una película que habían lagartos. No, estos no son lagartos. Tú le rascas y no son lagartos. Son seres humanos, al menos anatómicamente. De cerebro ya veremos que no, pero de cerebro no. ¿Qué características tienen los homo economicus que habitan en Tierra 2? Pues, la primera característica, que es una característica que no se habla de ellos mucho, es que los homine economici, los hombres económicos, tienen una cosa que normalmente nos gusta y desearíamos, son pacíficos. Básicamente, en sus relaciones interpersonales, nunca acuden a la violencia. El intercambio voluntario entre ellos es la norma. Solamente se relacionan intercambiando cosas. Nada. Absolutamente pacíficos. Conflictos, nada. De tal manera que solamente aparece el conflicto en un modelo neoclásico cuando los homos económicos están enfermos. ¿Cuándo están enfermos un homo económico? Pues básicamente cuando tiene preferencias, vamos a decirlo técnicamente para que no parezca que esto no está en una facultad económica, para que tiene preferencias malevolentes con respecto a otro, ergo, odia al otro. Pero preferencias malevolentes strong, fuertes. Entonces sí, puede haber que haya violencia, pero si no, no. Preferencias malevolentes fuertes, por lo tanto. Pero eso es homo económicos raros, porque un homo económicos normal, cotidiano, es un individuo que tiene una característica que se llama el egoísmo moral, es decir, le importa un rábano a los demás. Simplemente. Es decir, ni le parece ni bien ni mal, cada uno va a la suya. El egoísmo moral está muy bien, porque no indica que no odias al otro, tampoco lo envidias. Son diferentes a nosotros, porque nosotros está claro que nos queremos y nos odiamos directamente. O queremos a alguien y hay otros que nos da repugnancia total, los odiamos directamente. Encontrarse con un egoísta moral
Los psicólogos me han dicho que tiene un nombre técnico en su facultad, sociópata. Y yo digo, pues, yo me paso la vida diciendo a mis alumnos que esto es el modelo adecuado, normativo, y dice, pues sí, para sociópatas directamente. Un sociópata pasa de los demás directamente, ni a favor ni en contra. Me da igual. O sea que, bueno, estos individuos son sociópatas, pero por lo menos no son violentos y tal. También a veces los homos económicos acuden a la violencia, pero solamente en la disputa de algún recurso económico cuando hay información asimétrica. De modo que los agentes no están de acuerdo en el rendimiento que puedan sacar de un recurso. Es decir, cuando no se puede aplicar el teorema de Coase. En tal caso, puede ocurrir que acudan a la violencia. Pero si no, no acudirían jamás a la violencia. Por ejemplo, esto que voy a contar no es mentira. Bueno, lo voy a citar tal cual. Por ejemplo, aunque Hayek no es un economista neoclásico, porque es un austriaco, hay un libro precioso que se llama Que escribe la fatal arrogancia, que es un libro que aconsejo encarecidamente que se lea porque es un hombre extraordinariamente inteligente, un premio Nobel, e importa las cosas que dice. Pues dice Hayek en la fatal arrogancia, aunque los procesos de desplazamiento, fijaros la explicación que da del imperialismo y el colonialismo, merece la pena, porque eso sucede en Tierra 2. Dice, aunque los procesos de desplazamiento de unos pueblos por otros, o de unos hábitos por otros más eficaces, puede haberse producido muchas veces por la violencia, no hay razón para suponer que haya sido siempre así. En algunas zonas en las que llegó a instaurarse el orden extenso para Hayek es la sociedad de mercado, y que adoptaron las nuevas prácticas, quienes fueran capaces de obtener mayor producción de un determinado campo podrían a menudo ofrecer a los ocupantes de otros territorios, como compensación por el acceso a los mismos, sin que los invadidos tuvieran que realizar esfuerzo alguno y los invasores usar la violencia. Tanto más de lo que tras arduo esfuerzo los primeros podrían obtener de sus parcelas. Por lo tanto, ninguna necesidad tendrían los segundos de recurrir a la violencia. Lo he contado muy rápido y a lo mejor no lo habéis cogido lo que viene a decir. Imaginad que de pronto sois una tribu de pieles rojas, los cheyennes, o los apaches, o los arropajos, ¿no? O los iroqueses, o los mexicanos. Hoy cuántas tribus me sé, ¿no? Y entonces tú estás allí, ocupando tus tierras. Y entonces a continuación llega un grupo de peregrinos. Y los peregrinos tienen una técnica mejor, y entonces les dicen a los iroqueses, estáis ocupando una tierra que yo aquí me pongo a cultivar y saco, vamos, el oro y el moro. Pues mira, vamos a llegar a un acuerdo, teorema de Coase. Vosotros os quedáis en vuestras tiendas. Nosotros cultivamos la tierra, os compensamos por esto, os damos un trozo os damos tantos kilos de lo que sea, de habas, de lo que haya sacado de lechugas, y el resto estamos mejor nosotros. Una ventaja mejor aparentiana, vosotros no empeoréis, yo estoy mejor. Así se desplazan unos a otros. No hay violencia. O sea que en Tierra 2, es increíble. En Tierra 2, excepto en casos marginales, los pieles rojas fueron expulsados de sus territorios sin problemas. Es increíble, ¿no? Y tampoco allí ni los aztecas, ni los apaches, ni en el Congo, ni nada. Llegaba y la gente decía, mira, yo creo que puedo sacar más partido de este recurso que tienes tú. Pues llegamos a un acuerdo. Me lo dejas a mí y con lo que saco yo te compenso y sigo adelante. ¿Para qué hay violencia? La verdad es que Tierra 2 está bien, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con Tierra 1, porque aquí, demonios, coge uno Tierra 1 y dices, trata de esclavos, de genocidio, no sé qué. Dices, bueno, Tierra 1 es heavy directamente. Tierra 2 no. Así todos son intercambios. ¿Te interesa? No te interesa. Punto. Punto pelota. No está mal Tierra 2 por eso. O sea que allí no hay recurso a la violencia. El conflicto, muy poco. Tampoco hay conflictos sociales. No hay huelgas. No hay lockouts en las fábricas y en las empresas de Tierra 2. ¿Para qué? ¿Cómo? A ver, si allí está absolutamente claro. Allí la distribución del producto es un hecho técnico. Algunos incluso le dan nombre. Cada uno recibe el valor de su productividad marginal, que viene dado porque la función de producción con Douglas adecuada, la primera derivada te dice cuál es la productividad marginal. Pues punto. Eso es lo que ganas. En la historia del pensamiento económico de Schumpeter hay, no me acuerdo ahora el nombre, qué pena, si lo hubiera pensado esto antes de venir aquí, lo hubiera buscado, un economista alemán que, utilizando la teoría de la productividad marginal, llegó a la fórmula del salario adecuado, salario igual a la productividad marginal, un poco más complicado, y entonces puso como condición que cuando se muriera en su lápida se pudiera esa fórmula.
resolvería todos los problemas. A ver, si todo el mundo se la aprendía, desaparecerían los problemas de las huelgas, las revoluciones. Si está clarísimo, esta es la fórmula, salario igual al valor de la productividad marginal, se acabó el problema. Hizo que se la pusieran en su tumba. Directamente, es que estaba claro, si es que está clarísimo. El gran problema es que estaba hablando de Tierra 2, no de Tierra 1. Aquí las cosas, como veremos, son un poco más complicadas, ¿vale? Segunda característica que tiene pacifismo, el Homo economicus que habita en Tierra 2 es un hombre que, como en la novela de Robert Musil, podríamos decir que es un hombre sin atributos. No tiene adscripciones locales o grupales, no es nacionalista ni religioso. Como ya he dicho, practica respecto a la mar la indiferencia, ni ama ni odia, ni es benevolente ni altruista. La economía está entera y completamente globalizada, no hay ningún tipo de problema porque no hay adscripciones nacionalistas. ¿Qué es la patria? ¿Qué es la nación? En Alesina nos ha dicho que es la nación. La nación tiene el tamaño donde, como no, el beneficio marginal decreciente de estar en un grupo compensa el coste marginal de estar en el grupo. Ese es el tamaño de la nación. Claro, ¿para qué vamos a discutir de eso? Si aumenta de pronto el coste de estar juntos, entonces el tamaño de la nación tiene que disminuir. Por lo tanto, de pronto empieza a haber una guerra civil. En Tierra 1, allí no, porque llegan a un acuerdo inmediatamente. Entonces los países se engordan o adelgazan. Todo el mundo dice, pero si está en el gráfico, ahí se ve, el mundo es pacífico. Eso es Tierra 2, no es Tierra 1. Tercera característica, por supuesto no hay clases sociales, tampoco. Tercera característica, el Homo economicus de Tierra 2, el mundo neoclásico, sabe perfectamente lo que quiere. Eso es increíble. Para los de Tierra 1, pero allí en Tierra 2 no. Sus preferencias son estables, consistentes y completas. Nunca un Homo económico se encuentra en la tesitura de no saber, a la hora de elegir entre dos alternativas, si A es mejor que B, si B es mejor que A, o si A y B le son indiferentes. Nunca. O bien prefiere A a B, o bien prefiere B a A, o bien es indiferente. Eso de... No pasa en Tierra, no pasa con los hombres económicos en Tierra, no pasa. O sea, que el trabajo de la gente de marketing, comiendo el tarro, ahí no tienen trabajo los de marketing, en absoluto. Porque toda la gente ahí sabe perfectamente lo que quiere. Los que van a venir allí a ver si manipulo algo, no, nada. Ahí simplemente los de marketing trabajan como si fueran esa gente que va con chaquetas de información. Pues va por ahí, va un señor de marketing, director de marketing, y dice, yo tengo estos productos. Y el otro dice, mira, de estos productos, prefiero este a este. Pues está, ¿para qué va a intentar convencer a la gente o manipularla si ahí todo el mundo sabe perfectamente lo que quiere? Hay un pequeño problema. Y cuando van al cine y no han visto la película, ¿qué? ¿Cómo saben si prefieren una película a la otra? Van a un multicine y ¿qué hacen? Porque aquí en Tierra 1 ya sabéis que eso es un relativo problema. No has visto ninguna y entonces, ¿a qué película vas? Buscas otra forma de funcionar. Pero en Tierra 2 de alguna manera tendrán que resolverlo. No, el supuesto de ergodicidad. Vale. La película de este señor, de este actor y de esto tal, ya vi películas de esta en el pasado y hay un 80% de probabilidades que me guste. Entonces hago lo siguiente, meto en un saco 80% de probabilidades de 8, meto 10 bolas, 8 pone sí a esta película y pongo 2 que pone no, meto la mano y digo, ha salido esta, pues me meto en el cine. Así resuelven el problema de una película que no han visto, de un producto nuevo. Ergodicidad, utilizo lo que pasó con estos señores a continuación. Siguiente característica, el Homo economicus es racional, racionalidad instrumental, sabe perfectamente en la toma de decisiones si A es preferido a B y B es preferido a C, A es preferido a C, es increíblemente racional. No hay problemas de paradojas de racionalidad. De esto hablaré un poquito más adelante. Siguiente historia, el Homo economicus es capaz de llevar adelante sus decisiones sin problemas. Eso de dejar las cosas para mañana, no. Quiero hacer esto. Y lo bien. Adelante. Estas son las características psicológicas del Homo economicus. Decía Borges que el psicoanálisis es una forma de la literatura fantástica. Borges no sabía economía, había leído un libro de un economista y le había encantado. Thorstein Veblen, la teoría de la clase ociosa, que si alguno no lo ha leído, ya está perdiendo el culo, con perdón, y lo compra y lo lee. Es un maravilloso libro, la teoría de la clase ociosa. Pues bien, eso decía que el psicoanálisis era una forma de literatura fantástica. Si hubiera leído teoría económica,
neoclásica hubiera dicho que realmente el modelo neoclásico es una forma increíblemente hermosa, compacta, matemática, formalmente increíble de la literatura fantástica, concretamente yo diría de una parte de la literatura fantástica, de la literatura de ciencia ficción. Porque igual que el planeta S Tierra 2 es un planeta que hay por ahí con esas características espaciotemporales extrañas, los Homo economicus que viven allí, y la única persona que yo recuerdo, bueno, persona, que a mí me suena, viene de la literatura de ciencia ficción, me recuerda a quién, al Doctor Spock, realmente. O sea, en Tierra 2, a lo mejor Tierra 2 es Vulcano, es un vulcaniano, capacidad racional, su cerebro no tiene otras cosas ni emociones, razona fríamente, es decir, realmente el Homo economicus es el Doctor Spock travestido. Está bien. Lo que pasa es que, claro, cuando iba con Star Trek y se encuentra con el Capitán Kirk y demás que son de la Tierra 1, por eso a veces tienen esos problemas directamente. Otros han llamado al modelo, John Cassidy ha llamado modelo de economía utópica, John Keegan, otro postkeynesiano, lo ha llamado modelo de economía zombie, que venía a cuento, pero yo prefiero decirlo así en términos, es una forma de la literatura de ciencia ficción, directamente. Si el modelo neoclásico fuera solamente literatura de ciencia ficción, pues no dejaría de ser, si eso, una curiosidad, pero como bien conocéis, lamentablemente, no es ninguna curiosidad, os tenéis que examinar cotidianamente de eso. O sea que es algo más que una forma. Porque no solamente os tenéis que examinar, es un coste, os tenéis que aprender cómo se vive en Tierra 2, sino que tiene una característica normativa. El problema es que la economía tiene una característica normativa, es como deberían de ser las cosas. Y ahora vuelvo otra vez a los problemas que para nuestra vida económica puede tener el hecho de tomar, como médico economista, como referencia, un libro de texto que está muy bien aplicado y que sirve muy bien para tratar los problemas de Tierra 2 o de Vulcano y que sucede al Doctor Spock. Recordad, volvamos a la primera metáfora. Está la economía aquejada, le duele, está enferma, y entonces van los diferentes médicos con su libro, y va el médico neoclásico y saca su manual de tratamiento de enfermedades, y ocurre que es manual de tratamiento de enfermedades en Tierra 2 para el Doctor Spock. Y empieza, y tú lo ves, y no, es que no estamos en Tierra 2, estamos en Tierra 1, y el paciente no es el Doctor Spock, es un hombre continuo de la calle, y él dice, me da igual, yo aplico recetas que me dice el libro, pero tú le dices, es que ese libro está hecho para otro planeta, y dice, me es indiferente, yo aplico. Vale, es la parte normativa. Realmente, esto es un problema, a menos que, os deis cuenta, el mundo real de Tierra 1 empieza a parecerse a Tierra 2, cuando realmente nos empecemos a ser cada vez más homo economicus. Claro, si todos en Tierra 1 nos hacemos homo economicus, pues más o menos, mal que bien, el modelo de Tierra 2 valdría para Tierra 1. ¿Vale? Esto era un tema que se planteó de una manera sutil, ya en los años 60. Un gran economista de aquella época llamado Kenneth Boulding dijo, no habría problema, el modelo de homo economicus aquí no vale, nunca vendrá, nunca será apropiado. Y entonces dio una curiosa explicación en el año 1969 Kenneth Boulding por qué los Homo economicus de allí de Tierra 2 nunca vendrían aquí a la Tierra 1. ¿Por qué la gente del mundo real, los seres económicos reales, nunca se parecerían a los del otro planeta? Y vino a decir lo siguiente, dice, y fijaros la frase porque la frase tiene su encanto. Su encanto, a lo mejor no tiene tanto su encanto porque tiene un toque un poco levemente machista. El argumento dijo que en nuestro mundo terrestre los extraterrestres homo economicus tendrían dificultades en reproducirse, puesto que, y cito textualmente, nadie en su sano juicio querría que su hija se casase con un hombre económico, uno que ponderara cada coste y exigiese ante ello su recompensa, que nunca fuese afligido por arranques de enloquecida generosidad o de amor no calculado, uno que nunca actuara a partir de un sentimiento de identidad interior y que realmente careciera de ella, incluso aunque ocasionalmente se viera afectado por consideraciones cuidadosamente calculadas de benevolencia o malevolencia. Es decir, el argumento de Boulding en los 69, es decir, pero bueno, no puede haberlos, es un argumento darwinista.
Entonces, muy machistamente dice, yo no dejaría que mi hija se casara con un homo economicus. De tal manera dice, bueno, como no se casan, pues no se reproducen, así que los homo economicus no podrían existir en este mundo. Pero claro, se equivocaba en algo. También hay mujeres, decimos homo económico, pero también hay mujeres homo económicos, no me acuerdo, uxer, creo que se dice en latín mujer. Hay mujeres económicas iguales. Y dos, los homo económicos han encontrado una forma de reproducirse que no es vía sexual. ¿Cuál es? Las propias facultades de economía. Las propias facultades de economía es la manera en que tienen los homo economicus de reproducirse. No es ninguna tontería. Una cosa que ya la señora Margaret Thatcher lo tenía meridianamente claro, que la economía neoclásica es performativa. Por performativa significa que crea la propia realidad que está construyendo, que describe. Eso significa performativo. Es decir, la economía neoclásica está construyendo, está haciendo un mundo que sea neoclásico. Para construir un mundo que sea neoclásico, lo primero es rellenarlo de homo economicus, y para eso está la facultad de economía, para hacer que la gente que viene así, luego acaba siendo un homo económico. Si os dais cuenta, lo somos ya todos. Y si uno lleva el primer año, de pronto, el primer año llega aquí a la facultad, lo digo porque ahora estoy dando clase en primero, y entonces empiezas a contarle lo de las curvas de indiferencia y piensa, vaya tontería me están contando, recordadlo. Yo ya soy muy viejo, pero creo recordar cuando habría contado, pero esto aquí está milonga, ¿quién se lo puede creer? Te lo aprendes diciéndole, pues como hay que aprenderse dando cosas para probar, pues te lo aprendes. Pero ¿quién se va a creer esto? Eso del coste marginal, y lo de la utilidad marginal, ¿quién se lo puede creer? Pero a base de repetirlo, al final te lo acabas creyendo. Y acabas, luego cuando acabas el grado o en los tiempos de la licenciatura, al final razonas como un homo economicus. Curioso porque esto se comprobó. Entonces Robert Frank, Tomás Hidovich, y no me acuerdo el tercero, un tal Reagan, en el año 1993 lanzaron el primer estudio que comparaban las actitudes de los estudiantes de economía y ADE con respecto a otras carreras, a otros estudios en diferentes universidades norteamericanas. Este estudio se ha hecho repetidamente en Estados Unidos y también en Europa y sobre todo en Suiza. Las conclusiones de los estudios son muy curiosas. Los estudiantes de economía se les han planteado diferentes juegos de dilema del prisionero o el juego del ultimátum, estos juegos. Y entonces se ha comprobado que los estudiantes de economía, menos que los de ADE, pero ambos dos mucho más que los de humanidades, toman qué decisiones, las más egoístas directamente, las más pensando en su propio interés. Es decir, que cuando a una gente que estudia humanidades, filosofía o literatura se le somete a un dilema del prisionero, piensa en el otro. O en el juego del ultimátum, ya sabéis, eso de repartir una determinada cantidad, pues tiende a ser más igualitario. Nosotros, después de una buena temporada de educación con el modelo neoclásico, nos empezamos a parecer al doctor Spock, progresivamente. Así que, a lo mejor el modelo neoclásico, a la larga, empieza a ser un modelo más realista, más parecido al modelo un modelo adecuado para la realidad de Tierra 1 en la medida en que nos hagamos más homo económicos. Pese a todo, y como decía Keynes, no lo decía con estas palabras obviamente porque esta metáfora no la utilizaba, pese a todo, en la Tierra el espacio rugoso y el tiempo no tiene esa dimensión de ergodicidad. Hombre, dicho esto, lo que queda inmediatamente conduce el problema que se plantea es cuál es el papel de los economistas académicos, es decir, de los economistas académicos y de vuestros profesores, incluido yo mismo en esto. ¿Es que acaso ya los profesores son auténticos homo economicus? Bueno, pues me imagino que conoceréis algunos que con toda certeza lo son, pero otros no. No creo que lo sean más que cualquiera, creo que no lo son. Lo único es que es terrible, pero dentro de la academia económica de los economistas, pues la única manera de sobrevivir es saberse el modelo. Y entonces, pues claro, tienes que aplicar lo que sabes. Si te dedicas 30 años a aprender un modelo, pues lo conviertes en la verdad directamente. De tal manera que, pues cuentan pues lo que saben. Es lo mismo que pasó con los mandarines chinos, etcétera. Aprenden una determinada estructura y se repite. La explicación es que, pues, lo que os he venido a contar hoy, que todavía no empiezo a contar, que es la economía keynesiana, post-keynesiana, prácticamente no se da. No tenéis una idea
o al menos quizá aquí en la Complutense, o sea, hay algún profesor que sí que le dejen hablar de economía post-keynesiana, sino casi con toda certeza no encontraréis en la Universidad Española, por lo que yo sé, excepto algunos que lo hacen, pero a deshoras, en seminarios, fuera. Los programas son todos iguales y son el modelo neoclásico para arriba y para abajo. Si queréis introduciros en esto, no basta con la charla hasta que os he pegado. Os aconsejo básicamente, para empezar, este librito, es muy pequeño, se llama La economía post-keynesiana, de Marc Lavoie. Se lee muy de corrido, no tiene más que un par de formulitas, 3, y cuenta tiene muy pocas páginas, si le quitáis tal, tiene 130 páginas, y como veis se puede leer fácilmente. Es una introducción muy buena, del año 2004, a este mundo de la economía post-keynesiana, una introducción seria, no lo que estoy haciendo yo. Esto es quizá lo que debería de haber hecho, pero pues, están saliendo las cosas como tienen que salir, ¿no? Bueno, pues voy a hablar, sin embargo, un poquito de esto para lo cual me habéis traído, esto de repensar la economía desde Keynes y sus continuadores, diciendo algunos puntos que caracterizan el pensamiento keynesiano y post-keynesiano. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que dicen los neoclásicos. Es decir, ¿por qué en mi opinión, porque eso justificaría el por qué en mi opinión los médicos, por decirlo así, los economistas médicos keynesianos, post-keynesianos son mejores que los economistas médicos neoclásicos? Bien, en el mundo económico de los post-keynesianos es un mundo económico que se parece mucho más a este mundo. Aquí, en cuanto a la dimensión espacial, el espacio no es geométrico, es un espacio rugoso. Es un espacio que recoge los frutos de la historia. Eso es importante. Es decir, las cosas son diferentes porque han vivido historias diferentes. No es un espacio homogéneo. El último ejemplo que me encontré de esto, y la verdad que me enteré hace muy poco tiempo, me sorprendió mucho, es la obra de dos economistas que han estudiado el comportamiento, la actitud ante los demás de gente, de personas de Benín y de Togo, en la costa de África Occidental. Una cosa sorprendente que se han dado cuenta haciendo los estudios del World Value Survey, es decir, estos estudios que hacen sobre cómo están repartidos los valores sociales en el mundo, han descubierto que en esos países de el África Occidental, los niveles de confianza entre las personas son muy bajos. En términos ahora de jerga normal, el nivel de capital social es muy bajo. El nivel de desconfianza que existe entre la gente es elevadísimo. También he observado otra cosa, y es que la desconfianza es mayor en las zonas de costa que en las zonas del interior. La desconfianza hacia el extranjero, pero incluso entre ellos. La explicación, ¿sabéis dónde la han encontrado? El peso de la historia. Desde hace 500 años es una zona asolada por la trata y el comercio de esclavos. ¿Qué ocurría? En esa zona, las zonas más cercanas a la costa, era donde más fácil era posible que llegaran fuente de fuera y secuestraran a la gente y lo metieran en la trata de esclavos. Donde era más posible que incluso familiares tuyos, para evitar que te secuestraran a ellos mismos, vendían a sus propios familiares. El resultado es que ha quedado y ha permeado una ideología, una serie de valores que están en contra de la confianza con los demás. El peso de la historia. Es diferente donde has vivido que donde no has vivido. El espacio no es igual. El espacio es rugoso. La historia, el tiempo histórico importa. Pues esto es uno de los puntos más característicos que describen el modelo o la idea post-keynesiano, que cada lugar tiene sus propias especificidades y particularidades. Y esto aparece en la contextura de valores, de motivaciones de los individuos. En consecuencia, el comercio y las inversiones exteriores, que son los mecanismos económicos que relacionan las distintas sociedades, no operan en un vacío, sino que sus efectos han de tener en cuenta estos elementos particulares propias de cada país. ¿Qué significa?
Y esto es otra de las ideas geniales de estas cosas de Keynes extrañísimas. Keynes, a los ve como un buen discípulo de Marshall, era uno de sus alumnos favoritos, también muy amigo, pues era considerado un genio ya desde joven, de Bertrand Russell. Estaba en la élite intelectual de aquella época, como todas las personas que estaban en la élite intelectual, estaba a favor del libre cambio en los años 20, del libre comercio. Y le parecía incluso un insulto a la inteligencia, aquella gente que defendía cierta manera de proteccionismo y que se negaba al libre comercio. Sin embargo, era un hombre que cambiaba de opiniones, no se aferraba a ellas, las cambiaba conforme las tenía que cambiar, conforme variaban las circunstancias y variaba su conocimiento. Y con el tiempo escribe en el año 1973 un artículo maravilloso que se llama National Self-Sufficiency, autosubsistencia nacional, en la cual no defiende la autarquía, pero cuestiona lo que hoy llamaríamos globalización. ¿En qué medida? Dice que es fundamental, dice, controlar el sector internacional de una economía subordinándolo a los objetivos económicos domésticos. Esto hoy mismo es, directamente decirlo, una facultad de económicas es una herejía, donde si me oyera alguno de los grandes académicos que tenéis, me tiraría por esa ventana que está abierta. No hay mayor herejía hoy que oponerse a eso, el libre comercio, a la globalización. Keynes se opone en uno de los artículos más bellos que he leído, eso, y que lo podéis bajar en internet, están afortunadamente a su disposición. Voy a citaros directamente a Keynes. Dice, no parece obvio que una gran concentración del esfuerzo nacional en la captura de comercio internacional, de mayores cuotas de comercio internacional, que la penetración en la estructura económica de un país por los recursos o la influencia de los capitalistas foráneos, y que la dependencia fuerte de nuestra propia vida económica de las fluctuantes políticas económicas de otros países sean seguros y salvaguardas para la paz. En consecuencia, dice, que los bienes sean hechos en casa, cuando sea razonable y convenientemente posible, y por encima de todo, que la financiación sea interna primordialmente, no perder el control sobre esa financiación externa. Esto es un aviso del año 33. Es un aviso que diciendo, cuidado con esto de la gran mundialización con respecto al libre comercio. Estas palabras hay que leerlas en el contexto del año 33, pero hay que leerlas en el contexto español del euro y del 2000 y pico. El euro para Keynes sería directamente como el patrón oro. ¿Qué está ocurriendo con España o ha pasado con Grecia? Precisamente lo que estaba diciendo aquí anticipaba. El control de la financiación exterior. El depender nuestra economía de las fluctuaciones y las políticas que están haciendo en otros países. Esa pérdida de autonomía política nacional es un elemento fundamental que los post-keynesianos y los keynesianos tienen. Por supuesto, esto no lo tienen un economista liberal neoclásico, libre comercio. Es extraordinariamente curioso. ¿Por qué? Porque para ellos no existe el concepto ni de patria, ni de Estado, ni de nación. Están al margen. Libre comercio. Y con esto que todo se arregle. Que el mercado sea fluctuante. Libre comercio. Keynes no detesta. Es un espacio rugoso que pesa la historia. Nuestra comunidad es esta. Y lo que estamos viviendo, españoles, griegos, ahora es un problema que tiene que ver porque, como colectivo, estamos pagando un precio, como colectivo, un precio porque hemos estado sujetos a una financiación exterior brutal, de la cual se derivan los males que estamos viviendo, porque no tenemos control sobre eso. Keynes avisaba de estas cuestiones. ¿Qué venía a decir Keynes en último término? Pues que estados, naciones, son fundamentales. Incluso hay una frase preciosa que viene a decir: las ideas, el conocimiento, el arte, la hospitalidad, los viajes, estas cosas son y deben ser siempre por definición internacionales. Pero dejemos que las cosas, la mayor parte de cosas que podamos, las hagamos internamente y no dependamos absolutamente de los demás, que es lo que nos enseña la generalización de la globalización y los intercambios. Venía a decir Keynes, el coste en términos de eficiencia perdida, por supuesto, tal como dicen los modelos, el libre cambio, el coste de esa eficiencia perdida, de no estar tan especializados, viene más que compensado por la autonomía que uno tiene. Esto es una cosa que los economistas neoclásicos nunca reconocerán, porque el único valor que tiene la eficiencia
Y por lo tanto la especialización aumenta la eficiencia, pero la especialización te hace mucho más dependiente. Si una persona está muy especializada es que depende de todo. Si tú sabes hacer varias cosas, si te falla una, puedes hacer otra. Lo que ocurre es que si te metes de golpe y porrazo en el mercado internacional y te especializas plenamente y dependes de la financiación internacional completamente, has perdido completamente la autonomía. ¿A cambio de qué? ¿De quiénes? De los mercados, ¿no? Bueno. Ahora mismo en la Autónoma dirijo un máster que se llama de inteligencia económica. Suena bien, ¿verdad? Eso de inteligencia económica. ¿Qué es la inteligencia económica? Pues darse cuenta de que el mundo es un mundo donde, como ocurre con el mundo competitivo, es un mundo que tiene muchos parecidos con el mundo de la guerra militar. En los servicios de la guerra ya sabéis que se utilizan servicios de inteligencia para saber lo que piensa hacer el adversario. ¿Os acordáis que hace unos años, cuando estaba todavía en el gobierno Zapatero, también Rajoy, de vez en cuando iba a Londres? Creo que fue 2 veces. Y entonces, ¿dónde iba por la mañana a desayunar? Lo decía, no, va a desayunar. ¿En dónde? ¿En alguna buena restaurante de Londres? No, iba a desayunar al Financial Times. ¿Y por qué iba a desayunar allí? Pues porque ocurre que los mercados financieros no son los mercados financieros están controlados por una serie determinada de grupos importantísimos y fondos financieros. Como ocurría cuando George Soros puso de rodillas a la libra esterlina. Por lo tanto, tienes que ir a hablar con esta gente, porque pueden ser aquellos que coarten tu libertad. Saber quiénes son aquellos. Porque los mercados, se habla de los mercados. No, los mercados, como un mercado financiero, son mercados donde solamente los periodistas dicen no, los mercados dicen no. Antes ha dicho alguien y los demás agentes se ajustan a lo que dicen esos grandes operadores que funcionan en el mercado. Por decirlo así, la primera dimensión que tendría el mundo post-keynesiano es un mundo donde las naciones importan y donde es necesario, lo viene a decir Keynes también, que cada país, cada estado, cada sociedad tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, qué experimento, dice él concretamente, económico quiere hacer, qué tipo de sociedad económica quiere hacer. En la medida que dependamos más del exterior, la financiación exterior, no podremos hacer nada. Es decir, si en este país queremos hacer imaginemos que lo desea la sociedad, mayoritariamente, quiere hacer un experimento de estado del bienestar o poner una renta básica garantizada para todo el mundo, adivinad si dependemos de la financiación exterior, ¿qué va a ocurrir? Vais a tener lo mismo que está ocurriendo ahora en Grecia, una increíble huida de capitales, y no te van a financiar directamente. De tal manera que la idea de Keynes era decir, una colectividad exactamente igual que un individuo puede perseguir diferentes fines, tiene que ponderarlo, y la única manera de ser autónomo y de poder decidir, aunque tenga un cierto coste de eficiencia, la autonomía a la hora de poder decidir un camino asociado a tu historia o al lugar que ocupas, a tu nación, a tu estado, es estar un poco al margen, no echarte en brazos claramente de la financiación internacional o de lo que hoy llamaríamos globalización. Primer punto. Segundo punto, clarísimo del modelo post-keynesiano, la idea de tiempo histórico, la idea de la no ergodicidad. Esto lo puedo decir de una manera elemental y muy simple porque es un hecho central del modelo post-keynesiano. En el modelo post-keynesiano no podéis meter expectativas racionales. No. En el modelo post-keynesiano hay incertidumbre esencial, radical. ¿Qué significa? Que en muchas decisiones los agentes no saben ni qué estados de la naturaleza pueden ocurrir. Las decisiones no dependen del tipo de interés, dependen básicamente de esos estados de la naturaleza. Fijaros que en último término no depende de que tengas crédito, depende del estado de la naturaleza. De que de pronto hay una ola expansiva, psicológica, optimista, y empiezas a pedir créditos, financiar, y esto genera por los efectos multiplicadores pues una salida de la crisis. Volveremos a esto un poco más adelante, pero fijaros que esto es una consecuencia de que el tiempo es un tiempo histórico. No hay expectativa racional, no puedes ir para adelante y para atrás. No puedes maximizar intertemporalmente porque no tienes ni idea de la probabilidad de los acontecimientos futuros. Todo eso de la maximización intertemporal de los agentes y te da la senda de puntos de equilibrio
es para un economista post-keynesiano completamente un despropósito. La economía post-keynesiana acentúa el conflicto. ¿Por qué acentúa el conflicto? Porque no se cree en absoluto que los salarios o la remuneración del capital esté igualado al valor de la productividad marginal. La crítica al concepto de capital en los años 60, elaborado por algunos post-keynesianos como Sraffa, Garegnani, Pasinetti, llevó consigo completamente a la destrozo de esta vieja teoría. ¿Cómo? ¿De qué depende el reparto, el salario y el reparto de la renta del producto entre productores o dueños de los factores entre sí? Pues depende de su fuerza respectiva en negociaciones y en luchas. Es un mundo de negociación, donde claramente tienen la última baza. ¿Quiénes? Los propietarios de las empresas, porque pueden fijar precios. Es decir, la inflación no es un fenómeno monetario, es un fenómeno que tiene que ver con las peleas con la distribución de la renta. Yo puedo decirle a mi patrón, al dueño de la empresa, me subes el salario, y él dice, vale, subo el precio. Si lo hace solamente una empresa, pierde. Pero si todas las empresas conjuntamente al subir los salarios suben también los precios, la distribución queda igual, lo único que tiene es más inflación. La distribución de la renta no depende de variables técnicas, no salario igual a productividad marginal, no. La distribución es un conflicto. Ese conflicto distributivo explica la distribución funcional de la renta, la distribución personal de la renta y la inflación directamente. Elemento adicional, la noción de equilibrio que guardan los economistas post-keynesianos es diferente a la noción de equilibrio de los neoclásicos. Para los neoclásicos el equilibrio viene dado por oferta y demanda. Para un post-keynesiano el equilibrio lo ven en términos de tiempo histórico, como la capacidad de una economía de qué sistema de precios tiene que haber que permita reproducirse al sistema. Esos son los precios a los que una economía debería entender. Esos serían los precios relativos. Estos precios dependen de la distribución de la renta. Y me queda ya muy poco, luego si sale debate o queréis preguntar algo puedo ir un poco más. También mete Keynes, los keynesianos, algunos elementos básicos respecto a la capacidad de los hombres, de los seres económicos reales, de tener preferencias completas. Descreen de ello. Desde Galbraith, y ahora es una cosa que está admitido en general por los economistas del comportamiento, somos fácilmente manipulables. La publicidad puede alterar nuestras preferencias. Nos pueden convencer. Somos susceptibles. No sabemos siempre lo que queremos y entonces nos fijamos en lo que hacen los otros. Dependemos de cómo se comportan los otros. Es un elemento básico. También es un elemento básico en el pensamiento post-keynesiano la idea de que nos fijamos siempre en los demás, en si tienen más o menos la idea de los salarios relativos, que es un elemento importante para los post-keynesianos. De tal manera que la estructura salarial no depende de la productividad, tampoco depende de cuánto ganas tú y cuánto gana el otro. Se producen esos reajustes de esos salarios relativos. Un elemento fundamental. Y finalmente, y acabo ya aquí, el modelo post-keynesiano incorpora una dinámica interna. El sistema no tiene un equilibrio estable. Una vez que se produce una perturbación, no vuelve inmediatamente a su posición. No. Quizá el economista que más acentuado en esto es un economista ahora muy famoso que se llama Hyman Minsky. ¿Qué viene a decir Minsky? Viene a decir, es bastante ilegible, por cierto, Minsky. No por matemático, sino porque los libros son muy confusos, como escribe Lema. Viene a decir que el propio sistema de mercado engendra consigo, cuando las cosas van bien, aparecen expectativas razonables y la gente sufre una ola de optimismo. Se endeuda demasiado, se apalanca. Llega un momento que se produce un exceso de una inversión que llama de tipo especulativo, que pasa a ser una inversión Ponzi, y de pronto se hunde el sistema, se hunden los mercados financieros, esto afecta a la inversión, las expectativas son malas, cae la inversión, la gente no pide créditos y la economía entra en recesión. Hasta que de pronto las cosas se estabilizan y entonces cuando las cosas ya han dejado de caer, ya las cosas parece que van a ir bien y empieza un proceso de creación de nuevas expectativas. Es decir, no existe esa vuelta al equilibrio estable. Siempre en el modelo post-keynesiano, los modelos post-keynesianos, el equilibrio es inestable. La propia estabilidad genera inestabilidad. Esa es una de las características también prototípicas de este modelo post-keynesiano. Es un modelo. No está construido enteramente. Quizá este libro y otro que hay del mismo autor, de Marc Lavoie, sean los más intento de resumir diferentes aproximaciones y centrar el modelo.
Porque si no, no es una escuela rígidamente definida con sus maestros, no. Existen maestros, pero diferentes puntos de vista. Pero si queréis introducir en este modelo prototípico de médicos economistas, que yo creo que son bastante más sensatos que los médico-economistas que se forman en estas facultades de medicina económica en las que estáis metidos, deberíais de leer lo que dicen estos médicos alternativos, que curiosamente, en mi opinión, son bastante mejores médicos, tanto a la hora de prescribir y de teología, que los médicos, a los economistas a los que estamos acostumbrados a tratar. Y nada más, quedo a vuestra disposición por si tenéis que hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia y ahora damos paso, si queréis, a preguntas, reflexiones, comentarios. Pues nada, si se puede hacer la pregunta, ¿qué críticas hacía, por ejemplo, Keynes al modelo marxista, o qué críticas podría hacer? Ninguna, porque no lo conocía. ¿Cómo? No sabía nada de Marx. Absolutamente nada. Keynes solamente había leído a Marshall muy bien. Absolutamente a Marx. Entonces lo único, era un hombre extraordinariamente tolerante en eso, ahora sería un... Lo que pasa es que han cambiado los tiempos, que ahora sería un socialdemócrata de izquierdas, por decirlo así. Solamente respecto a esto dijo que en el caso de que hubiera una lucha de clases le pillarían el bando de la burguesía, de la gente, de los educados. Porque él veía el mundo de una manera como... Él se veía a sí mismo, y lo que estaba diciendo era como la civilización frente a la barbarie. Entonces, para él el sistema de mercado había llegado a una situación que era la barbarie. Para toda la gente que vivió en aquella época, el hecho más destructivo sobre su propia mentalidad fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial escoge a todos los intelectuales de la época que se conocen entre ellos, les coge y les destroza. Pero eso le pasa a Freud, que escribe El malestar de la cultura, que es un ensayo maravilloso, le pasa a Jung, le pasa a Keynes, le pasa a los filósofos. Es decir, ¿cómo es posible que las zonas más ilustradas y civilizadas del planeta sean capaces de semejante barbarie? Entonces, para Keynes lo que se trata es de evitar que se reproduzca tamaña barbarie. Y entonces, a continuación, dice, ¿por dónde vienen? En los años 20 en Inglaterra el movimiento socialista está creciendo. Entonces la idea que él tiene del mundo es un mundo muy curioso. Os aconsejo mucho que leáis el ensayo de las posibilidades económicas de nuestros nietos, porque para él lo básico en la vida era disfrutar de los bienes culturales, y consideraba que la persecución del dinero era, no sé qué palabra utilizaba directamente, era algo que ojalá se extinguiera, que era el necesario mal que había que cumplir hasta que llegáramos a tener suficiente renta como para que no nos preocupáramos de los asuntos económicos, para resolver el problema económico. Él se planteaba qué mundo sería necesario para resolver el problema económico. No pensaba, por supuesto, que lo que estaba ocurriendo en aquella época en Rusia era la adecuada salida. Pensaba que lo que habría que hacer sería que cada vez las instituciones intermedias de la sociedad, que él decía que eran públicas, más Estado, más empresas públicas, resolvieran el problema. Un socialdemócrata de izquierda sería lo que era. Pero en cuanto a Marx, te puedo garantizar, no sabía absolutamente nada. No sé, creo que no hay ningún contacto de que ni siquiera hubiera leído, no Ética o el Capital, el Manifiesto Comunista, ni siquiera que era una obra de política habitualmente. O sea, sabía de oídas, por decirlo así. No hace ningún comentario. Él conoce más a Ricardo y sobre todo a Malthus, pero a Marx no lo conoce. Los postkeynesianos, sin embargo, sí que tienen mucha conexión con Ricardo y con Marx. Fíjate que la idea de conflicto es una idea que Keynes no la tiene muy clara. Sí que. Entonces, siempre que oigas hablar de la idea de conflicto, claro, la conexión del conflicto te lleva directamente a Marx. Porque, claro, es el conflicto básico, distributivo. Entonces, los economistas que dicen que hay conflicto son nietos del señor con barbas, de Carlos Marx, con toda certeza. Dime. ¿Hasta qué punto Keynes dejó abierta la puerta para la síntesis neoclásica? Vamos a ver. Él sabe perfectamente escribir un artículo en el año 37, que es una maravilla, que está en el Quarterly Journal of Economics, en que
dice que se le ha malinterpretado. Sobre todo que Hicks le ha malinterpretado cuando escribe Mr. Keynes y los clásicos, que es el artículo básico, que es el modelo ISLM que todos habéis conocido, en que convierte al mundo keynesiano en un mundo mecánico donde ocurre que no se produce el ajuste perfecto del modelo neoclásico porque tienes un salario fijo directamente. Para Keynes eso era una interpretación absurda, porque él utilizó simplemente a veces lo de los salarios rígidos a la baja, nominales, en el sentido de decir, esto es una cosa que pasa en la realidad, pero no era necesario básicamente para el modelo. Es decir, que el modelo ISLM lo malinterpreta total y absolutamente. Lo cual no significa que el modelo ISLM no sea útil. Es decir, el modelo básico es un modelo donde el gran problema es la inestabilidad de la inversión que depende de las expectativas que no son racionales, porque hay incertidumbre esencial. Entonces, ¿por qué, sin embargo, el modelo ISLM puede ser una solución? Porque en el corto plazo el gasto público por parte del Estado, una política fiscal expansiva, puede afectar a esas expectativas. Por ponerte un ejemplo, tú te enteras que el Estado va a hacer un puerto o va a aumentar o va a establecer un sistema ferroviario, una línea de ferrocarril entre Madrid, que te voy a decir yo, y Gijón Nueva. ¿Eso qué significa? Que el Estado se compromete y que el futuro, por lo tanto, es algo predecible. Significa que va a haber esa línea. Por lo tanto, va a haber demanda de trabajadores, de traviesas, de ferrocarril, de tal, y luego va a haber una conexión. Eso facilita la vida a los empresarios. Es decir, el gasto público para Keynes no solamente tenía una importancia en tanto que por el multiplicador creaba demanda efectiva, sino también porque cambiaba las expectativas. Decía, mira, parte del futuro está claro. Es decir, yo me comprometo a hacerte una carretera. Eso significa que unas expectativas muy negativas por parte de los empresarios ya tenían algo más claro el futuro. Por lo menos el Estado se compromete. Entonces la importancia que tenía y que eso se olvida en las clases cuando se cuenta, se ve solamente la importancia que tiene el gasto público como generador de renta por el multiplicador de Kahn. Pero lo importante para Keynes no solamente era eso, conocía el multiplicador, sino el elemento fundamental es que cambia las expectativas. Si el futuro es que imagínate ver a lo largo de un cristal muy sucio, pues el Estado con sus gastos, con su política fiscal, lo emborrona menos. No es que esté limpio el futuro, que veas el futuro a través del cristal perfectamente, pero lo ves más claro. Eso sería el papel que tendría. El modelo ISLM tal como se cuenta no habla de esas cosas. Pues nada. Ninguna, bueno, por allí. Sí, Dime. A raíz del tema de ciencia ficción que has comentado antes, Asimov en su fundación, no sé si arriba de aquí, pero habla de una ciencia en el futuro de La psicohistoria, ¿no? Sí, entonces me parece muy curioso porque a lo mejor el modelo que sería neoclásico sería precisamente un modelo de masa, más que un modelo y que no tenía en cuenta el valor de los individuos. ¿Podríamos hacer una analogía con algo de la psicohistoria para el modelo neoclásico? No, pues mira, me acabas de pensar, hace mucho tiempo que no leía a Asimov y lo de la psicohistoria quizás esté bien pensado. Sí, sería, no lo había pensado, pero es mejor que el Dr. Spock, sí. La psicohistoria sería el modelo neoclásico con psicohistoria, con unos psicohistoriadores que son capaces de predecir el futuro y lo cuentan en los demás. Directamente, sí. El problema del modelo neoclásico es que cualquiera puede ser psicohistoriador, no unos cuantos que sepan cómo va a ir el futuro, sino que todo el mundo puede serlo. La idea es que todo el mundo tiene expectativas irracionales, o al menos el individuo representativo. Es excesivo, ni Asimov en fundación se atreve a plantear que todo el mundo, el grupo de psicohistoriadores, no me acuerdo cómo se llama, es muy especial, directamente. Hay te diré, la última vez que yo he visto que, más o menos del ámbito de las ciencias sociales, se ha hablado de esto de la psicohistoria, se ha hecho la analogía con fundación, hay un grupo de historiadores, economistas, sociólogos, que han creado una nueva ciencia llamada la criodinámica, que es como una especie de psicohistoria. Meteros en la página web de la criodinámica, entonces te citan a Asimov y dices,
el pasado sí que me puede explicar las grandes tendencias del futuro. Entonces estos individuos, estos historiadores, la cliodinámica, dicen que sí que hay unos patrones y irregularidad de la historia para el futuro. Por cierto, uno de ellos, quizás el mejor, ha predicho que en los años 20 Estados Unidos conocerá una situación, y lo escribió en Nature, ya sabéis, una revista seria, y ha dicho que pone su prestigio a que en los años 20, en la década de los 20, Estados Unidos experimentará una gran crisis social. Le toca en sus curvas. Y a todos imaginar, si en el centro del mundo va a haber una gran crisis social, el resto, lo que nos espera. Métete en la página web de Cliodinámica, es muy interesante. Se llama Peter Turchin, el autor. Yo lo estoy leyendo y es muy, muy curioso. Era un biólogo de poblaciones ruso que, aburrido ya de trabajar en genética y tal, de pronto se puso a estudiar historia. Y empezó a encontrar ciertas regularidades de comportamientos y tiene un modelo, junto con otros grupos de rusos, que está ya en Estados Unidos, y de norteamericanos en otros sitios, está empezando a elaborar modelos históricos y económicos, donde la economía es algo que juega, un elemento más a la hora de explicar el comportamiento de las sociedades. Exactamente, y además lo citan en lo que decía la psicohistoria de la Fundación. Yo aquí en España, es curioso, ha pasado muy inadvertida la idea de la cliodinámica y de estos nuevos modelos. Que yo sepa no está traducido en ninguno de los libros, pero merece la pena que le eches un vistazo. La página web Cliodynamics es de uso, y los artículos están de uso público, vamos, interesantísimo. Entonces mezcla la economía con sociología, antropología, muy interesante. Es lo más curioso, interesante que me he tropezado en los últimos 2 años, por decirlo así. Dime. Sí, quería preguntarte qué opinas de la obra de un keynesiano ilustre, A ver. de Kalecki. Grande, Michal Kalecki, el gran Michal Kalecki, un hombre que viene de Polonia, un hombre muy especial, Michal Kalecki. Curiosamente, Keynes tiene la gran, porque es un hombre extremadamente generoso, de rodearse con gente que él reconoce incluso que son mejores que él, directamente, que son más listos. Porque Kalecki había elaborado todo el modelo básico del problema del principio de la demanda efectiva, ya y un modelo de ciclo de inversiones, 4 años antes que Keynes haya escrito la teoría general. Lo que pasa es que lo escribe en polaco y es desconocido. Vi a la señora John Robinson, conocen de este individuo que es un raro estadístico que vive en Polonia y que su fuente de origen básico de conocimientos es que ha leído a Marx, precisamente. Y entonces tiene un modelo más complejo que el que aparece en la ISLM, más complejo que el que aparece en la teoría general incluso, y es un modelo donde hay clases sociales y hay un problema, y además el sector producción está mucho mejor tratado con Keynes. Es decir, la teoría de la dinámica económica de Kalecki, que está escrita, si no me ha dado, en el año 53, creo recordar, supera en precisión a la teoría general de Keynes, con diferencia. Yo cuando lo leí me quedé sorprendido de lo preciso que era este hombre, que era Kalecki. En el libro este de la economía post-keynesiana, este que te estoy diciendo de Icaria, te dicen claramente que casi todo lo que hablan aquí es kaleckiano, es de Kalecki. Entonces Michal Kalecki, su vida particular es que acaba viviendo precisamente, después de haber vivido en Inglaterra durante un montón de años, disfrutando de Cambridge, porque se le reconocía que era un auténtico cerebro prodigioso. Nadie sabe por qué exactamente, sabiendo que por supuesto no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en la Polonia del socialismo real. Sin embargo, como una especie de curiosa, no sé si, no es que no he leído la vida de Kalecki, pero es curioso que se vuelve a Polonia para trabajar para el gobierno del Partido Comunista Polaco, y es donde acaba sus días, un poco de una manera oscura, ¿no? O sea, que es una personalidad curiosa de esto, de decir, me debo a mi patria, a mi gente, que es un elemento curioso. Ahora bien, en cuanto a modelo económico, la teoría de la dinámica económica es una maravilla. Yo lo leí antes que la teoría general, y tanto que la teoría general se me hizo insoportable, porque la teoría de la dinámica económica se lee de corrido. Y te digo el año 53, por lo tanto hace ya 61 años, y no ha perdido su frescura. De pronto te sorprende lo bien que está.
Y hay una cosa que se llama... Kalecki habla del principio de riesgo creciente, que por cierto lo utiliza Minsky a la hora de elaborar sus propios modelos, porque detrás de la dinámica minskiana de financiación está el principio de riesgo creciente de Kalecki. Es uno de los grandes olvidados. Se habla de economía keynesiana, pues keynesiana a lo mejor se debería haber hablado de economía kaleckiana directamente. Tienes toda la razón. Kalecki es, vamos, un excelente economista. En este libro, básicamente hablan de Kalecki. En este libro pequeñito, que es el que os aconsejo para que lo leáis, lo puede leer cualquiera. No sé, me da la impresión de que no he hablado nada y a lo mejor todo lo que he contado ya lo sabíais y no he hablado concretamente nada de economistas post-keynesianos, de Eisner, de Kregel, de Sraffa, de cosas de estas, pero bueno, ha salido así. No sabía que supierais tanto. O que tuvieras un interés más concreto en algunas de las sutilezas del análisis post-keynesiano. Yo he partido eso desde el Homo economicus a ver qué podía salir para adelante directamente. Al menos los requisitos que se le debería de pedir a un modelo económico a la hora de que sea útil como tratamiento de las enfermedades económicas del cuerpo social. Por allí hay una. Tengo otra pregunta. ¿Cómo, yo vengo de empresariales, entonces no soy muy bien, tengo que ver suficiente, pero lo que nos han contado toda la vida de crecimiento, crisis, de crecimiento, ¿cómo se analizaría desde una perspectiva post-keynesiana y cómo se podría evitar esas fluctuaciones, o directamente se entiende que no se puede evitar esta... A la hora de hablar de las fluctuaciones es el gran grial de los economistas. ¿Cómo explicar estos ciclos? Entonces hay diferentes explicaciones. Hay algunas que son de carácter meramente técnico, que consiste en, vía matemática, series de Fourier, entonces pequeñas perturbaciones y al final te sale más o menos un ciclo. Pero los ciclos económicos no son así. Entonces, los economistas neoclásicos, con la idea que tienen, que es lo que se han contado siempre, que el equilibrio es estable y que los mercados, si son muy flexibles y responden rápidamente, solamente habrá ciclos cuando haya perturbaciones extrañas, exógenas, cambios. Si no, no hay manera de explicarle en una economía que funcione, que sea muy flexible. No habría ciclos en una economía muy flexible, a no ser que pasen acontecimientos extraños. Por ejemplo, el precio del petróleo cae como ha caído en los últimos tiempos en los mercados de futuros. Eso es una perturbación, un shock positivo que se traduciría en un componente cíclico, un aumento de la economía, de los niveles de PIB, de producción. Es decir, siempre acontecimientos extraños. Una guerra que acabe con el canal de Panamá sería un shock negativo. Pero fuera de esto, una economía muy flexible no tendría ciclos. Conforme menos flexible fuera, una perturbación se puede convertir en un proceso mucho más importante. Si la economía es poco flexible, entonces una perturbación negativa sí que le puede afectar muy negativamente. Pero siempre, fíjate, para los economistas neoclásicos el problema es externo. Eso es Luego son los problemas externos y de regulación. Por lo tanto, si tú quieres resolver el problema, no puedes afectar a los factores exógenos, externos, impredecibles, pero puedes hacer una terapia, que es intentar que el mercado sea lo más flexible posible. Por lo tanto, elimina rigideces. Elimina cualquier tipo de rigidez. Cuanto menos intervención distorsionante en la economía, mejor. Por lo tanto, que el Estado no meta mano. Cuanto menos meta mano sobre el sistema de precios, mejor. De tal manera que habrá perturbaciones, pero esos shocks serán fácilmente asumibles por un cuerpo, por decirlo así, flexible. Utiliza la metáfora del cuerpo. Por el contrario, ¿qué te dicen los otros economistas a la hora de explicar? No me voy a meter con los modelos de ciclo de raigambre marxista, me meto solamente con los modelos keynesianos o post-keynesianos. Para Keynes no hay una explicación única. Lo único que dice es que una economía se puede encontrar después de una perturbación en un estado continuo de depresión, de estancamiento con desempleo, en un equilibrio con subocupación, en un equilibrio ineficiente. Es el problema de Keynes, lo que observa en los años 30.
Y entonces dice, ¿cómo es posible de que no haya fuerzas que generen de nuevo la recuperación? Y entonces dice, no hay fuerzas que generen la recuperación, ¿por qué? Primero, porque el mercado en sí mismo no lo resuelve. Vale, si dejas que hay desempleo, si dejas que los salarios caigan más, eso te genera un problema de demanda efectiva porque la propensión a ahorrar de los trabajadores suele ser más alta que los productores. Por lo tanto, la salida típica de dejar que los salarios caigan no es salida. Y dos, los inversores viven en un mundo de incertidumbre. Si ven que la economía está parada y que esto no se mueve y que va para peor, se van a poder invertir, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Luego tienes que cambiar las expectativas. Tienes que cambiar las expectativas. ¿Cómo cambian las expectativas? Pues diferentes políticas. No, que los salarios no caigan. Haz algo de gasto público para que vean que alguien está haciendo algo. Facilita las cosas, aunque no creía que funcionaran demasiado. Suelta más dinero. Tipos de política monetaria. Pero fíjate que lo que Keynes no explica por qué se produce la depresión, por qué hay una crisis. Entonces, después de Keynes, se suceden durante cerca de 30 años una serie de modelos que son los modelos clásicos de ciclo de Samuelson, Hansen, Higgs, Harrod. Modelos muy mecánicos, que es meter el multiplicador y el acelerador. Son modelos absolutamente matemáticas aplicadas a esto con retardos para que funcionen las cosas. No son muy convincentes. ¿Por qué? Porque te dan ciclos regulares. Entonces, si tú tienes un modelo de ciclos que hace así, pues no son esos los ciclos que ves en la economía, que de vez en cuando pasan 20 años sin que se hunde y luego se hunde 3 veces. Son ciclos irregulares los económicos. De tal manera que todos los modelos hechos en los años que van, desde la muerte de Keynes en el año 46, hasta los años 60, no sirven para nada. Son modelos demasiado. Bueno, pues, ¿cómo explicarlo? Los neoclásicos te han dicho que con expectativas racionales todavía van a mayores, tienen que ser factores exógenos. ¿Qué interpretaciones tienes del mundo post-keynesiano? Tienes dos explicaciones que están muy juntas. Básicamente, quien ahora lleva la palma de las explicaciones viene vía Hyman Minsky. Hyman Minsky era un economista que muere en el año, creo recordar que en el 93, de familia de izquierdista norteamericana, que curiosamente estuvo trabajando en una universidad, no me acuerdo cuál era, muy al margen del circuito, y que fundamentalmente no solamente daba clases en una universidad marginal, no en una top university, pero estuvo trabajando toda su vida para un banco a la vez. Se conocía perfectamente cómo funcionaba el sistema bancario norteamericano. Y entonces descubrió una fuente del ciclo, que dice que es lo que le falta a Keynes. Bueno, no dice que es lo que le falta a Keynes, dice que hay un libro que se llama John Maynard Keynes, que está en Fondo de Cultura, es decir, como Keynes escribe tan mal, yo lo voy a poner en clarito. Lamentablemente el libro es ilegible, o sea, si Keynes escribe mal, Minsky escribe peor, no hay manera de meterle mano. Lo he leído 2 veces, una en inglés y otra en español, y no sé qué es peor, si la traducción o el original, ¿no? Directamente. Escribe de una manera absolutamente keynesiana, al menos para mí. Cada página era una tortura leerlo y es cortísimo. Entonces dice que lo escribe para explicar a Keynes. Vale, durito, pero más o menos te viene a contar una idea que se llama la hipótesis de la inestabilidad financiera. La hipótesis de la inestabilidad financiera es una hipótesis que es lo que él ha visto en los procesos de financiación de las empresas y de dar créditos por parte de los bancos, cómo funcionan las cosas. Y entonces te dice, parte de cualquier circunstancia. En un momento en que las cosas se han estabilizado, parece ser que la economía está bien. O bueno, está un poco mejor, está por lo menos calmada. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues el propio sistema bancario tiene incentivos en prestar dinero. Dar liquidez. Porque te están devolviendo. Y entonces tienes incentivo en hacerlo, prestar. Fíjate que en el momento que prestas a empresarios y quieren invertir, eso adicionalmente, eso aumenta la inversión. Eso, por efecto multiplicador, crea demanda y las cosas empiezan a funcionar. Resultado, aparecen otros empresarios que quieren también invertir y tú les sigues prestando. Uno de los elementos fundamentales que no he dicho del modelo post-keynesiano es, y es fundamental, es que en términos
nuestros diríamos que la LM para un post-keynesiano es absolutamente horizontal. Es decir, el dinero no lo crea el Banco Central. El dinero bancario se crea a petición. No hay una cantidad de dinero. No. El dinero se crea, un banco crea dinero cada vez que da un crédito. Y apunta, crédito. Ya aparece como un activo para él. Ya directamente ha creado dinero por la cara. Eso le cuesta un montón a la gente. Ni Krugman ahora todavía no lo entiende. Modernamente se llama teoría monetaria moderna. El dinero se crea de la nada. La gente le cuesta un montonazo. Si tú se lo explicas a alguien mayor y dice, no, el dinero no se crea de nada, tiene que haber oro para que se cree dinero. Vale. A vosotros os explica que no, ya el oro no, pero tiene que haber, ¿qué? ¿Qué tiene que haber? Y preguntáis, ¿qué hay otro lado del dinero del Banco Central? No, reservas, no, que tiene que haber bonos. Tiene que haber algo que justifique que te den dinero. No, aumenta las reservas el Banco Central y al otro lado tiene papeles que pone deuda. Ah. ¿Qué hay al otro lado de cuando se crea dinero? Bien, aceptémoslo. El dinero es una construcción y una convención. Y los bancos lo crean a capón. Es decir, tú vas a pedir un crédito y te dan dinero. En una cuenta. Punto. Y ya está. ¿Y pueden crear todo lo que quieran? Sí. Empieza el ciclo de prestar dinero. ¿Qué sucede? Los propios bancos, cuando venga la cosa bien, tienen interés en prestar también porque es un negocio. Está en la diferencia entre el tipo activo y el tipo pasivo. Y entonces, un objetivo es prestar más. Porque claro, el banco gana dinero por ese diferencial de tipos multiplicado por el número de créditos que da. Pues los bancos tienen interés, siempre tienen interés en aumentar la cantidad de bienes que producen. ¿Qué es lo que produce un banco? Dinero. Luego tiene incentivos en aumentar la cantidad de dinero. ¿Cómo crea dinero? Prestando. Empieza una orgía del crédito. Te dan dinero, pide prestado. Entre ellos los propios bancos compiten a ver quién... Es un sector que hay competencia, a ver quién da más créditos. Estamos en momentos de la fase expansiva. ¿Qué viene a decir Minsky? Que al principio los que van a pedir dinero son aquellos empresarios que más o menos lo tienen más controlado y piden y tienen y hacen una financiación que lo llama financiación GES, con cobertura directamente. Es decir, son las inversiones mejores de tal manera que pueden pagar el principal y devolver el principal y los intereses. Pero luego van llegando gente que no tiene tan claro que pueda pagar todo, a lo mejor puede pagar los intereses y hay que refinanciar la deuda, eso lo llama financiación especulativa. Y finalmente aparece que los bancos le prestan dinero a ¿quiénes? Le prestan dinero a individuos que no pueden pagar ni los intereses. Eso se llama financiación tipo Ponzi, que te presto, pero sabiendo que te voy a prestar más en el futuro y continuamente. O alguien te puede prestar más. Hay un ciclo, es decir, la estabilidad lleva a que todo el mundo se ve más rosado todo, te presto más, eso va apareciendo, se va prestando a individuos que tienen menos capacidad o menos posibilidades de devolver los créditos. Y entonces llega un momento en que se tuerce. ¿Cuándo se tuerce? Pues que los bancos se han apalancado también, han prestado a gente que no tenía que prestar y de pronto basta, es un fenómeno caótico. En alguna zona del sistema se rompe, alguien deja de pagar y esto arranca el resto del sistema porque todo está entrecruzado. Por ejemplo, en los años 2000 y pico, que sucedió pues algo semejante gracias a los derivados, pues los bancos podían prestar a gente que no merecía la pena que económicamente se les prestara, porque rápidamente los créditos que hacían se titulizaban y se vendían en otro mercado. Resultado, el banco te prestaba, vale, y ahora te lo vendo y me quedo con algo, ¿quién lo tiene? Y al final era una pelota que iba rodando hasta que eso se hunde. Eso es el modelo estándar. Ese modelo estándar se complica de alguna manera diciéndole, ¿y por qué la gente necesita tanta financiación? Tanto vivir del crédito. Y ahora aparece la parte post-keynesiana que tiene que ver con la demanda, que es importante. Perdóname, pero no tenemos más tiempo. Vale, acabo de un minuto. Entonces, si imaginad una sociedad donde la desigualdad está creciendo, si la desigualdad está creciendo, Duesenberry, que era un economista post-keynesiano, dice, la gente intenta mantener los niveles de vida y del consumo que ven en las capas que están por encima. Quieres estar exactamente igual. La única manera que puedes hacerlo si los niveles de desigualdad están creciendo, es endeudarte para mantener tus posiciones de consumo, que son tus posiciones de vida.
El resultado está en que no solamente piden prestado las empresas, también las familias. Y el resultado va creciendo lo que se llama la financiación de la financiarización. Todo el mundo está endeudado. En un proceso de que se trata de, ya veremos si puedo pagar. Bueno, todo el mundo no. Hay una parte que no está endeudada, obviamente, ¿no? Los más ricos, pero no. Entonces basta con cualquier acontecimiento que puede desencadenar un proceso donde de default no puede pagar uno, eso hace que otros no puedan pagar, y entonces tienen un proceso de contracción completo. Luego la mezcla entre la inestabilidad del sistema financiero con los problemas de desigualdad, digamos que sería el mecanismo de relojería que justificaría los ciclos económicos desde la perspectiva post-keynesiana. Así de